Volver a las fuentes, encuentros de lectura es lo que están proponiendo desde el Museo y Archivo Histórico de nuestra ciudad a partir de este sábado, y de eso hablaremos con Ana Miravalles y Manuel Pérez, directora e integrante del equipo. Gracias por venir. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Todo perfecto, muchas gracias. Bueno, este Volver a las Fuentes se ilustra con la fuente de acá del barrio, ¿no? Es la... Claro, nos vino al pelo. ¿No? El bebedero sería. El mismo bebedero de caballo. Ahí frente a la estación Sud, que se recuperó hace algún tiempo. Pero va por la lectura de aquellos, sobre todo aquellos, ¿no? Me imagino por la época y por el listado que veo ahí, que han pasado por este territorio en qué lapso, digamos, el tiempo de la fundación, hasta dónde se expanden. Empezamos por el principio. A ver, espérate porque tenemos ahí un... Ahí está, el operador, o de un lado o del otro del vidrio. Me decías. Comenzamos por el principio, por el principio de estos testimonios, Uh-huh. Y con ese punto de inicio arbitrario que de la historia de la ciudad Bahía Blanca, que es 1828, con el diario de Parchape. Uh-huh. Pero en realidad testimonios, si quisiéramos abrevar en las fuentes, tenemos... En principio lo que pensamos tiene que ver sobre todo con algunos textos del siglo XIX y principio del siglo XX. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué volver a las fuentes? ¿Qué nos pueden decir en este contexto que nos tiene ahí nomás del Bicentenario, ¿no? Y la importancia de, justamente como he dicho Ana acá al lado, de abrevar justamente en estos textos, en estos testimonios, en estas escritos que dan cuenta del origen de lo que es la ciudad y mostrándolo de una manera como ni siquiera diría muy poco maquillada, Uh-huh. ¿sí? Y con una practicidad, por lo menos en el caso de Parchape, que es lo primero que leemos, justo revisando las fuentes ayer y el otro día también, estuvimos leyéndola, bastante repasando, notamos un montón de cosas un registro también que tiene que ver con un profesional haciendo su trabajo, Uh-huh. básicamente. Y muchos de los fuentes tienen que ver también con esto. Es decir, es un diario, son notas que toma un profesional que está realizando un trabajo y que cada tanto se mete alguna cosa medio, como decirlo, de subjetiva, alguna observación, alguna cosa llamativa, justo medio sería una especie como de spoiler de lo que vamos a trabajar, pero en un momento, Parchape es una descripción bellísima Uh-huh. de lo que sería la zona. Sí, la zona en un momento en el cual no estaba poblada. Sí, no había un establecimiento de gente, no era Bahía Blanca que nosotros conocemos, pero sino era la vista de los cangrejales, Uh-huh. la vista también del arroyo, todas esas cosas divinas que le hace una descripción lindísima, por supuesto, porque la particularidad que tienen estas fuentes, estos fueron hechos por gentes que eran excelentes escritores además, Uh-huh. sin ese sentido. O sea, el estilo está garantizado. Lo que también tenemos la garantía es estas distintas visiones que tenemos de la ciudad, de distintos puntos de vista, pero por lo general siempre tiene ese punto en común a veces. ¿Sí? Y siempre hay una especie de objetivo. Justamente lo de Parchape nos llamó la atención por el que sea un diario. Uh-huh. No es algo hecho por encargo, es una persona, simplemente un profesional registrando el trabajo que estaba llevando a cabo. Uh-huh. ¿Sí? Y las decisiones que también van y las relaciones. En un momento, por ejemplo, aparece Stomba mencionado, negociaciones con otras personas y también todos los vericuetos que puede tener una Uh-huh. persona trabajando. Antes de meternos un poco más con esta primera propuesta, ¿cómo se dialoga con estas fuentes? Porque nosotros decimos, cuando arranca, pensamos 1828, porque es la fundación de la fortaleza, pero obviamente este territorio tuvo otra historia y hay también limitaciones para poder reconstruir eso a partir de que, por ejemplo, no estaban este tipo de registros, ¿no? ¿Cómo dialogás desde la historia o desde la divulgación en este caso? ¿Qué tenés que tener en cuenta? ¿Cómo tomás justamente estas fuentes o registros? De alguna manera, esto que estamos haciendo es una selección de todas las fuentes posibles. Bueno, tomamos así con este criterio, entre comillas, histórico, que tiene que ver con estos primeros profesionales, como decía Manuel, que Parchape era un ingeniero agrimensor. Después nuestro próximo candidato a la lectura es Darwin, el naturalista. Tal vez leamos algún pasaje de Garretón, que era un militar que acompañaba a Rosas en la expedición al desierto. El ingeniero Pellegrini, que también en esas... nosotros lo que proponemos es un encuentro de lectura. No es una conferencia, no es una charla, ni una discusión historiográfica. A ver, es dejarnos seducir por la palabra. ¿Qué nos dice
nos puede llegar a decir muchas cosas. Lógicamente va a dialogar lo que vayamos leyendo en conjunto, bueno, con las ideas que ya tenemos antes respecto de la historia de la ciudad. Nos vamos a sorprender, como decía recién Manuel, porque, claro, cuando estos textos, por supuesto, que han sido leídos y trabajados infinidad de veces, todas las personas que se han ocupado de estudiar historia de Bahía Blanca, pero nos pareció que es una propuesta interesante esto, el hecho de que, ¿qué tienen para decirnos hoy? Por eso este tema de la fuente. Vamos a la fuente otra vez, a ver qué nos dice hoy. A quienes estudiaban la historia de la ciudad desde el punto de vista militar, bueno, el diario de Parchape les ofreció o les sirvió para trazar, por ejemplo, el itinerario de la expedición fundadora, que son todos objetivos sumamente válidos, interesantes. Bueno, a nosotros ahora tal vez como estamos preocupados con, no sé, el tema de los arroyos, la inundación, la pregunta que todos nos hicimos en estos 2 años, ¿por qué eligieron este lugar? Claro. Bueno, Hay todo un registro del clima, ¿no? También. Nosotros al leer este texto, leyéndolo con atención, bueno, podemos encontrar la sugerencia de algunas respuestas, que por supuesto nunca son definitivas, y eso es lo que tiene de alucinante este ejercicio de lectura y de relectura, que, bueno, que vamos analizando, vamos comparando, podemos conversar, y por supuesto, tal vez más adelante estos mismos textos nos sugieran otras conexiones, otras propuestas. Bueno, eso nos pareció interesante. Ahí el punto de partida, ustedes dijeron varias veces, Parchape, un profesional que viene en una tarea específica, que lo manda Estomba de alguna manera como para determinar el lugar donde instalar la fortaleza. Claro. Ese sería el objetivo. ¿En qué contexto, digamos, qué era lo que estaba pasando en ese momento? ¿Por qué? Bueno, en realidad tanto Estomba como Parchape, ambos son convocados por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es quien, desde donde se organiza y se financia toda esta expedición fundadora. En realidad tenemos siempre, se menciona a Estomba, que es como el fundador, así, el militar que estaba responsable a cargo de todo, Parchape, que es el que hace todo el trabajo pero una de las primeras cosas que cuando uno empieza a leer estos textos llama la atención es la cantidad de gente que integraba esta expedición. Y hay otro personaje y otro punto de referencia geográfico también que es muy importante, que tiene que ver, que también contratado por el gobierno, que es el marino, el navegante Enrique Jones, aparece en la traducción, Henry Jones, contratado también por el gobierno, que viene hasta esta zona con una nave, una sumaca, que se llamaba la Luisa, en la cual traían todos los materiales para la construcción de la fortaleza. Entonces, cuando uno va leyendo estas páginas del diario de Parchape, encuentra que en realidad no es que el tipo se paró y dijo, ay, bueno, vamos a hacer acá porque me gusta, sino que todo el tiempo, y eso es re lindo, y hay algo también como de aventura, y por eso nos gustó presentarlo así como, vamos a leer casi como si estuviéramos leyendo un cuento, solo que, bueno, es un cuento que tiene un viso de que haya algo de eso haya ocurrido. Se la pasa yendo y viniendo de la costa, de la desembocadura del arroyo a la loma, y evaluando todo el tiempo qué factibilidad tiene ese puerto para el desembarque de esos materiales en ese momento concreto, y previendo que ese iba a ser el punto del puerto, y que de hecho funcionó hasta que no llegaron las empresas ferroviarias. Claro. Siguió funcionando ese punto. Bueno, estamos contando en todo este tiempo que estuvimos preparando esta actividad, charlando, íbamos como sorprendiéndonos, y bueno, nos pareció que estaba bueno compartir este placer de la sorpresa y del descubrimiento en la lectura. Claro, es un ejercicio bastante usual para nosotros dentro de lo que es el museo, dentro también de la obra historiográfica, o de divulgación también, sentarnos a leer. O sea, en un momento tenemos que poner básicamente la cola en la silla y decir, bueno, leemos, damos cuenta de esto, tomamos notas, un ejercicio que ya hemos hecho. En un momento fue la idea, bueno, esto, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos aprovecharlo de cierta manera y tratar de compartir esto? Porque uno lo hace un poco también, porque es un trabajo de uno, pero también hay un placer detrás de la lectura de estas fuentes. Sí, pues además de ser justamente lo que nosotros lo consideramos un registro histórico, un testimonio, una persona que vino a hacer una determinada labor y deja un registro, tenés una multiplicidad también. Obviamente vamos a ver Parchape ahora, pero capaz Darwin no va a escribir igual. Claro. ¿Sí? Está bueno Darwin igual. Está buenísimo, claramente, justamente, pero es también, o eventualmente vamos a leer también, vamos a llegar a leer a Mulhall, un británico que vino acá con un objetivo muy claro y con una escritura muy apuntada,
que apuntaba a determinado objetivo, qué sé yo, obviamente tampoco podemos analizarlo con minucia, pero simplemente compartir Sí, donde ponía el foco cada uno y además como te van dejando datos que al pasar por ahí te dan información, no sé, cuando parte ahí que habla desde el tiempo del carnaval, ¿no? Tal cual. Sí, tal lo cual. lo que significaba o cómo era el trato en las distintas postas, ¿no? Donde va parando camino hacia, bueno, lo que iba a ser después la fortaleza, ¿no? Tal cual. Hay algo interesante en esta experiencia de leer así, que es que nosotros, el autor escribió algo. Nosotros estamos, en la mayor parte de los casos de los textos propuestos, son traducciones, en otros no. Algunos, por ejemplo, Pellegrini creo que escribió en castellano, Real de Azúa, Caronte y Sixto Laspiero también escribieron en castellano, pero otros textos son traducciones. Bueno, lo que voy es esto, nosotros tenemos este texto, lo leemos, lo lee Manuel, lo leo yo, nos genera ciertas resonancias, nos llaman la atención unas cosas u otras. Y por eso nos pareció importante e interesante como experiencia esta propuesta de lectura en conjunto, porque, como escribimos por ahí, podríamos haber puesto un PDF en nuestras redes sociales y bueno, miren, este texto es re interesante, vayan y léanlo. Pero el hecho de sentarnos, hacer una rueda, decir, bueno, vamos a leer, y leer en voz alta, ¿no? Y sin comentarios, sin hacer disquisiciones, por lo menos mientras dure la lectura. Porque nosotros no podemos prever, y eso es lo interesante de estas experiencias, qué resonancia va a tener en los demás hoy que lo están leyendo. Por ahí, ahora en este momento, acuciados por las circunstancias presentes, nos llama la atención, nos hace pensar en tal o cual cosa, una cierta cuestión, y tal vez lo leemos dentro de 20 o 25 años y nos llama la atención otra cuestión. Por eso nos parecía que estos textos está bueno volver a ellos, bueno, para disfrutarlos. En este caso, esto que decías de traducciones y demás, el de Parchape es tal cual lo escribió él, porque también es como un texto súper fluido para lo que suelen ser otro tipo de lecturas de la época, no sé, por la forma que se escribía o lo que fuera, o por la calidad también o la capacidad que tenía quien lo escribía, a veces es como más engorroso, pero este es muy natural también. ¿Eso era una característica propia de Parchape o de la traducción? Y de hecho está publicado en un libro que es de... Bueno, eso ya es parte así de toda la telenovela que pensamos contar y podemos hacer un adelanto igual porque es interesante para cuando los estudios de la historia de la Fundación de Bahía Blanca. En realidad, este texto, este capítulo que nosotros vamos a leer algunas páginas, ¿no? El capítulo 16, en realidad forma parte del libro de Alcide d'Orbigny, que es el que publicó el viaje a América Latina, América del Sur o América Meridional. Entonces, claro, lo que pasaba durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que se circulaba el texto de Parchape aparte. Pero claro, no quedaba claro, era el capítulo 16 del libro de d'Orbigny. Entonces, algunos decían, ¿cómo puede ser que d'Orbigny en 1828 cuente que estaba en Bahía Blanca si en otra parte del libro, en abril de 1828, estaba en Corrientes? Bueno, discusiones, debates. Bueno, en Bahía Blanca finalmente, más o menos por la época del centenario, como no lograban resolver, a ver cómo se podía explicar esta diferencia, ¿no? De que no estuviera, parecía que el texto no había sido escrito por Parchape, sino que había sido escrito por d'Orbigny. Entonces van y le consultan al director de la Biblioteca Nacional Argentina, que en esa época era Paul Grusac. Entonces, después, bueno, en esa época no había WhatsApp, ni había videollamadas, ni nada, así que después de un prudente tiempo reciben una carta del señor Paul Grusac en la cual Paul Grusac les responde, bueno, la respuesta de Paul Grusac, ¿qué implicaba? Que hizo lo que tendríamos que haber hecho todos, que fue agarrar el libro de d'Orbigny y no sé si se lo habrá leído entero, pero bueno, fue revisando pacientemente y entonces encontró que 3 capítulos antes, o sea, en el capítulo 13, el señor d'Orbigny, el autor del libro, dice, bueno, hasta acá llega el texto que escribí yo. Claro. Pero como yo no pude llegar a recorrer el sur de la provincia de Buenos Aires, voy a insertar en mi obra el texto escrito por mi amigo, mi colega, bueno, no sé si eran colegas, porque me parece que d'Orbigny era naturalista y este era agrimensor, de mi amigo Narcís Parchape. Entonces, a partir de acá arranca el texto de Parchape. Punto seguido, y entonces en realidad el texto de Parchape arranca antes que este capítulo del viaje a Bahía Blanca. Bueno, es una pequeña anécdota, pero es verdad también entonces que quienes hayan ido a cliquear ahí en el link que pusimos en nuestras redes,
habrán dicho, pero ¿cómo? ¿No íbamos a leer Parchape? Y acá dice Alcide Orbigny. Bueno, está bueno aclarar esto, que el capítulo, concretamente el capítulo 16, algunos de cuyos fragmentos vamos a compartir el día sábado, en realidad forman parte del libro de Orbigny, pero fueron escritos por Parchape. Nosotros corremos con la ventaja del control F, cosa de que agarramos el PDF, ponemos Parchape. Claro, eso. Brosac se lo leyó letra por letra, ¿no? Leer de tapa a tapa los 4 tomos. Claro. 4 tomos, ¿no? De Orbigny. Por eso, o sea, una cosa medio también graciosa. El PDF tiene sus facilidades, El digamos. PDF tiene sus facilidades y nosotros las tenemos que ellos en ese momento no tenían. Así que bueno, la única persona, calculamos que estaba a la altura de la tarea, era Paul Brosac. Claro. Básicamente. Bien, bueno, a ver, alguna breve reseña de los otros nombres que aparecen allí, más allá de lo que decías de Darwin, que tienen en carpeta y con qué particularidades. Hay uno que les preguntaba recién, que era un nombre dentro de todos esos, el que menos me sonaba, que era Pompeo Trentin, que tiene qué historia. Sobre todo los últimos autores que figuran en esa lista. Eso es cosa tuya de cuestiones italianas, ¿no? Pero en realidad llegué ahí por investigar la historia de Bahía Blanca, porque estábamos hace 2 años cuando compartió con nosotros parte del trabajo nuestro compañero y amigo Javier Baiman, que estaba estudiando el tema de la producción de vino en la ciudad. Estábamos súper intrigados con la producción de vino, de lo que se llamaba en esa época el vino chacolí. Ajá. Entonces, claro, encontramos que un poco lo que había estado investigando él, y bueno, ahí nos lanzamos a buscar fuentes y textos, porque hay muchísimas referencias, y entonces, bueno, encontramos que este señor Pompeo Trentin era un enólogo que estaba en Buenos Aires, era italiano, de la región del Véneto, y entonces, bueno, le encargan hacer como un recorrido por el sur de la provincia de Buenos Aires para ver la calidad de los viñedos y bueno, a ver en qué estado estaba la producción vitivinícola del país en ese momento. Entonces, bueno, cuando llega a nuestra zona, por supuesto, recorre la zona de Torkins, hay una descripción muy interesante, muy linda, y después habla de los que tenían viñedos acá en nuestra localidad, en esa época todavía no era la ciudad, y menciona sobre todo a 2 suizos que estaban residiendo en nuestra ciudad ya desde el fines de 1860, que se llaman Claras, era George Claras, y Christian Heuser, que eran los 2 suizos, y bueno, y sobre todo Heuser tenía en la zona, lo que ocuparía ahora la zona del Paligüe, tenía una enorme cantidad de viñedos, y producían este vino, había hecho incluso traer el propio Heuser otro enólogo para evaluar, bueno, hay bibliotecas enteras que dicen, una mitad de ellas, que el vino chacolí era excelente, riquísimo, muy bueno y muy promisorio, y otros decían que era intomable, que era real, que apenas abrías la botella se ponía ácido y se te hacía un agujero en el estómago. Hasta tenía feo color incluso, ¿no? ¿Hemos visto alguna en un momento? Sí. Que tenía feo color. No me acuerdo muy bien qué color específicamente, pero no un color muy El testimonio llamativo. de Pompeo Trentin, en realidad, una de las principales razones por las cuales nos pareció interesante incluirlo en esta propuesta, que vamos a ver cuando llegamos a leer eso, porque no tenemos ningún apuro. Tiene que ver no solamente con esta experiencia, con este testimonio que él da de cómo era la producción de vino acá, sino que lo que nos pareció alucinante es la descripción minuciosa que hace del viaje de Bahía Blanca hasta Patagones en galera. En esa época recién estaba empezando a construirse las redes ferroviarias, que de todas maneras llegaba hasta Buenos Aires, así que para ir de Bahía Blanca a Patagones hasta 1924 no había forma de ir en tren. Claro. Así se podía ir en barco. Entonces, bueno, el Pompeo Trentin cuenta cómo era el viaje en galera, con todo lujo de detalles. Y eso, bueno, como es uno de los temas que más nos interesa a nosotros estudiar, ¿no? Cómo fue cambiando y cómo estaba conectada la ciudad o la localidad en esa época, nos pareció que era interesante también tenerlo en cuenta. A ver, algún otro. O Real de Azúa, o Clarassi Heuser, o el que quieran. No, bueno, justo otro que también tenemos ahí en cartelera, porque estamos trabajando en la traducción, es Mulhall, que es un inglés que viene un poquito también invitado por lo que son las empresas ferroviarias a recorrer todas las estaciones y básicamente a presentar no me acuerdo muy bien el diario. The Standard. En el Standard, que era un diario británico, distintas notas respecto a lo que iba viendo. Sí, otra cosa también, por lo menos nos llama la atención que haya tantos nombres, porque tenemos nombres locales, tenemos nombres justamente extranjeros, es también un poco la mirada del viajante, la mirada que viene de afuera. ¿Sí? La mirada del viajero. ¿Cuándo fue? Hace poquito estuvo en el Museo Gabriel Di Meglio,
Y dijo una cosita muy interesante que nos quedó grabada acá en la cabeza y que después nos dio tela para cortar después, que el viajero ve lo disímil, ¿sí? Ve todo lo que es distinto, tiene una mirada distinta de la nuestra. ¿Sí? Obviamente nosotros podemos leer la fuente como Parchape, que bueno, el reconocimiento del territorio, que para él es un territorio desconocido, pero después pensar en cómo vería un extranjero la vida acá, descripciones, ¿sí? Lo distinto que vería, por ejemplo, la vida en Europa, o por ejemplo Mulca, en el caso de su vida en Inglaterra, comparado con las cosas que cuenta que ve acá. ¿Sí? Y además cómo la describe, cosas que para nosotros son cotidianas, para ellos eran completamente disímiles de lo que era la cotidianidad para ellos. En cambio, por ejemplo, este otro texto, Real de Azúa, Sixto Laspiuri y Caronte, los nombramos los tres porque son los tres coautores, como contracara de esto que comenta Manuel, son tres, si bien ninguno había nacido acá en Bahía, pero eran tres vecinos que hacía mucho ya que estaban acá, y en 1869 escriben una especie de informe, porque se hizo en Córdoba en ese año una especie de feria para presentar las virtudes de otros lugares como para atraer población. Entonces escriben un informe de la situación, con una descripción así, y bueno, como es un informe de propaganda para atraer población y traer eventualmente así comerciantes, gente que quiera venir a la ciudad, en esa época todavía no tenía el sentido de la inmigración, pero sí de fortalecer de alguna manera. Es un texto muy interesante porque ellos utilizan los datos duros, ¿no? Pero van haciendo todo el tiempo como la contracara. Bueno, la tierra es un poco árida, pero bueno, si hacemos unas obras de irrigación en el futuro va a poder ser tal y tal y tal cosa. Los bosques naturales los talaron todos cuando fue necesaria la madera, pero bueno, ahora hay unos nuevos, hay bosques artificiales, usan la palabra selva, está escrito en castellano, selvas artificiales, hay una selva le ponía artificial. Voluntad, digamos. Pero bueno, habría que ver, ahí donde se juntan, donde se unen los dos arroyos, donde es el Parque de Mayo actualmente, y entonces cuentan las especies de árboles, los sauces, las acacias, los primeros experimentos de cultivo de trigo para el consumo interno. O sea, van presentando la crítica y bueno, y la expectativa. Y en algunos aspectos, entonces nos parece que también es un texto sumamente interesante, sobre todo en este sentido, ¿no? Que nos permite como contraponer de alguna manera la mirada de estos viajeros, que es verdad que todo el mundo no escribe un texto porque sí nomás, siempre hay un objetivo. En el caso de Parchape, su labor de agrimensor. Darwin, su punto de vista naturalista. O sea, cuando vamos leyendo el texto de Darwin, entre medio cuento varias cosas interesantes de esta localidad, pero la mayor parte de las observaciones tienen que ver con los animales, las plantas, que está buenísimo. Garretón, el que va contando el diario, va contando todos los días, bueno, el agua escasa, la comida, no sé qué, tuvimos que salir a buscar animalitos porque no tenía, ¿por qué? Porque está acompañado de una expedición militar que está avanzando en el territorio. Cada uno escribe de acuerdo también al objetivo. Creemos que puede ser una propuesta interesante. Que arranca este sábado entonces con Parchape y después la idea es repetir los sábados, van a ir anunciando cómo lo proyectan. Depende de la respuesta que tengan este sábado. Lo vamos a ir anunciando porque, un poco dependemos también de otras actividades y otras propuestas que tenemos programadas en el museo. Así que por lo pronto las dos seguras son este sábado arrancamos con Parchape y el 29, dentro de 15 días, 2 semanas más tarde, vamos con Darwin. Bien, es Saavedra 951, ¿a partir de qué hora? A partir de las 16 horas. Las 4 de la tarde del sábado. Sí. Muy bien. Ana, Manuel, muchísimas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Ana Miravalles, Manuel Pérez, del Museo Archivo Histórico de Bahía Blanca.